Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Dios bendiga a los amados que alcanzan a escuchar. En esta hora les bendecimos en el amor de Cristo. Amados, seguimos hablando de mística y mística cristiana. Queremos que muchos alcancen a conocer un poco mejor esta verdad, con un grado de profundidad mayor. Así que ese es el interés por el cual hablamos, de llevar el mensaje a otro nivel de predicación, a otro nivel de conocimiento, a otro nivel de consagración, a otro nivel de manifestación. Quiero compartir con ustedes, amados, lo que pasó con Adán y Eva en el jardín de Edén. Quiero analizar este pasaje bíblico con ustedes y procurar inferir en varios versículos lo más que podamos acerca de lo que se nos narra. Ya entiende usted que un mensaje inferencial es muy subjetivo. Es lo que podamos entender de acuerdo a nuestra capacidad de analizar y visualizar y llevar a cabo el texto a un nivel u otro nivel de enseñanza o de profundidad. Vamos a procurar entender algo más de este pasaje bíblico. Vamos a Génesis. Capítulo 1. Todo esto tiene que ver con mística y mística cristiana, por eso lo estamos haciendo de esta manera, tratando de entender lo oculto, de visualizarlo, de percibirlo, de discernirlo. Vamos a leer este pasaje bíblico que es muy conocido, pero que todavía hay mucho que decir de este pasaje, aunque muy pocos dicen. Dice Génesis capítulo 1. Capítulo 1, versículo 26. Dice: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Luego dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cómo los creó? Creó varón y hembra, es lo que está escrito, los creó. Y los bendijo Dios, óigase bien, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a tratar de entender este pasaje, porque todavía parece no estar entendido, porque Dios dice que creó al hombre a su imagen y semejanza. Y la incógnita aquí es si Dios creó a dos seres en ese momento, uno varón, otro hembra, o creó a Adán primero y después creó a Eva. ¿Cómo fue la creación? ¿Cómo fue? Esa es la pregunta que surge. ¿Cómo fue? Primero creó a Adán y después creó a Eva, o los creó al mismo tiempo. Pero la palabra nos enseña que Dios creó a Eva después. Dice que hizo entrar en un sueño a Adán, y mientras Adán dormía, Dios
arrancó a Eva. Dice que la sacó de la costilla. Arrancó a Eva de Adán. Y luego cerró la carne y luego formó a Eva de esa parte que había arrancado de Adán y luego se la presentó. Es lo que nos narra el pasaje bíblico. Los antiguos judíos, los sabios judíos, ellos decían que Dios había creado a dos seres inicialmente, a un varón y a una hembra. A la hembra la llamaron Lili. Pero vamos nosotros a entender que sea la palabra, el texto bíblico que nos induzca a esa verdad, a cómo fueron las cosas. Antes de entrar en esto, quiero decir algo que es una verdad. La existencia está regida en su mayoría por dos principios. Óigase bien. La existencia está regida en su mayoría o en su totalidad por dos principios. El principio masculino y el principio femenino. Son los dos principios que rigen la existencia. Los que imperan. La mayoría de las cosas creadas vienen bajo estos dos principios. El masculino y el femenino. Teniendo cada uno de estos principios su anteparte ligada. ¿Qué quiero decir? Que el principio masculino tiene un principio femenino ligado a él, obviamente más débil. La preponderancia del masculino sobre el femenino es que define qué es varón, y la preponderancia del principio femenino sobre el masculino es que define qué es hembra. ¿Sí? Los dos principios, masculino y femenino, cada uno tiene su contraparte ligada a él mismo. Pero estos dos principios son los que rigen en su mayoría la existencia. No se olvide de esto que estamos hablando, porque va a ser crucial al momento de entender lo que vamos a hablar. El principio masculino y el principio femenino. Ambos tienen su contraparte ligados a sí mismos. En un valor más débil, claro está. Y por eso es que se define que este es masculino y este es femenino, porque aunque el otro principio está allí, no es de gran valor en comparación al valor que determina el principio fuerte. Por decir algo, en el varón, el principio fuerte es el principio masculino. En la hembra, el principio fuerte es el principio femenino. Pero los dos principios están allí, existen juntos. Uno más débil que otro, de acuerdo si es varón o si es hembra. Bueno, ya dicho esto, vamos a continuar. Vamos al texto bíblico. Vamos a analizar, vamos a procurar inferir lo más que podamos de este texto bíblico, lo más que podamos entender. Vamos a analizarlo bien, lo que Dios está hablando. Dice que y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. La imagen de Dios los creó, varón, óigase bien, ¿cómo los creó? Varón y hembra. Tenemos que entender que el hombre como tal, únicamente hombre cuando se encuentran juntos los dos principios. Y se podría decir en una especie de equilibrio. ¿Sí? Cuando se encuentran los dos principios y en una especie de equilibrio, entonces esa unión es que da origen al hombre. O sea, el hombre únicamente es llamado hombre cuando se encuentran juntos estos dos principios, el masculino y el femenino. Óigase bien. El hombre únicamente es llamado hombre cuando se encuentran juntos estos dos principios, el masculino y el femenino. Mientras estén separados estos principios, el uno es varón y el otro es hembra. Entonces mire lo que dice el texto bíblico después de hacer esta explicación. Mire lo que dice el texto bíblico. Dice,
Y creó Dios al hombre. ¿A quién? Al hombre, hablando de un hombre. Al hombre. A su imagen, a imagen de Dios lo creó. Pero mire cómo lo creó. Lo creó varón y hembra. Y mire cómo termina el versículo. Dice, los creó. Hablando de el plural, dice que creó a más de una entidad, ¿cierto? Es lo que nos da a entender el texto bíblico. Primero dice que creó a cuántos hombres, a un hombre. Cuando dice al, se refiere a uno, al hombre. Lo creó a su imagen, la imagen de Dios lo creó. Pero dice que lo creó como varón y hembra. Y termina diciendo los creó. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto que está anunciando el texto? Que Dios creó al hombre, pero lo creó separado. Creó al varón y creó a la hembra. Y al estos dos hombres unirse, al estos dos principios unirse, es que dan origen al hombre, que fue el que creó Dios. Uno creó un hombre, pero lo creó varón y lo creó hembra. O sea, creó las dos partes. ¿Sí? No sé si usted me está entendiendo. El hombre únicamente es hombre cuando se encuentran unidos varón y hembra. ¿Sí? Allí se le llama, a esa unidad se le llama hombre. Porque esto es lo que por lo general la gente no ha entendido. ¿Sí? Que Dios creó un hombre, pero lo creó varón y lo creó hembra. O sea, creó los dos principios por separados. ¿Sí? Creó a un varón y creó a una hembra. Y esta es la incógnita que la gente siempre ha tenido. Pero entonces Dios creó al hombre y a Adán solo y después creó a Eva. No, Dios cuando creó al hombre creó un varón y creó una hembra. Y a esos dos fue que Dios le dijo, fructificad. Mire que sigamos leyendo el texto. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Si Dios hubiese creado únicamente a Adán como se cree, Dios no le puede decir a Adán solo que fructifique, porque Adán solo no puede, si Adán representara únicamente al varón, Dios no le puede decir que se fructifique, porque el varón solo como se fructifica. Yo quiero que vayamos entendiendo. El varón solo no se podría fructificar, pero Dios creó al hombre, lo creó varón y hembra, o sea, creó los dos principios por separados, para que cuando se unieran, dieran origen al hombre que Dios creó. ¿Sí? Y unidos, ellos pudieran fructificar. Pero sigue narrando el texto. Dice, y dijo Dios, he aquí os he dado, bueno, dice más adelante el texto que creó Dios de la tierra toda clase de animales y los trajo, óigase bien, que aquí hay otra clave para entender bien esto que pasó aquí en el jardín de Edén con la creación del hombre. Dice que Dios creó a toda clase de animales y las trajo al hombre, las trajo a Adán. Oiga, este nombre Adán en hebreo, lo que significa es hombre. ¿Sí? O sea, Adán es hombre. Y hombre es la unión del principio masculino y la unión del principio femenino. Hombre es la unión del varón y la hembra. A eso se le llama hombre. Y dice la palabra que Dios trajo toda clase de animales para presentárselo a Adán, para que Adán les pusiera nombre. Vamos a leerlo. Dice, Jehová Dios formó pues de la tierra, en el capítulo 2 de Génesis, versículo 19 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Óigase bien, ese es su nombre.
Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Más, óigase bien lo que dice esta parte aquí, que es muy importante examinarla. Porque cuando uno la examina con cuidado, uno comprende. Dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. No se halló ayuda idónea para él. Cuando dice que no se halló ayuda idónea para Adán, tenemos que ponernos desde la perspectiva del creador. Si Dios hubiese creado solo al varón, él no tiene por qué buscar la ayuda que él no ha creado. Entendamos esto. Si yo soy el creador, y yo sé que yo creé a un varón, ¿cómo después yo voy a buscar una ayuda idónea? Y voy a decir, no encontré ayuda idónea para Adán, si yo sé que yo no la he creado. Mas Dios, la ayuda que buscó fue a la hembra que él puso al principio con el varón. Entienda esto. La ayuda idónea que se busca aquí, cuando se dice que no se halló, es porque hubo una búsqueda. Entendamos. Cuando él dice y no se halló es porque hubo una búsqueda, se buscó quien le ayudara a Adán. ¿Y a quién estaba buscando Dios? A la hembra que él había puesto al principio con el varón. ¿Sí? A esa hembra los judíos la llamaron Lili. Lili. Ella no estaba, no se encontró ayuda idónea, o sea, ella se fue, ella lo abandonó. Ella no fue ayuda idónea para el varón que habían puesto con ella. ¿Sí? Para el varón. Entonces, aquí no sé si haya sido problema de traducción o es que verdaderamente en el texto hebreo esté así, que llame a Adán o simplemente lo llama o puso él, porque los traductores también en ocasiones por acomodar las cosas van colocando nombres y palabras que terminan como dándole otro sentido al texto real, verdadero. Pero aquí donde dice y no se encontró ayuda idónea para Adán, puede que probablemente allá pudiera decir y no se encontró ayuda idónea para él. ¿Sí? Dejando el nombre de Adán por fuera, porque Adán encierra es al varón y a la hembra. ¿Sí? Adán es hombre. Y como es hombre, encierra al varón y a la hembra juntos. Pero aquí estamos hablando que no se ayuda idónea para el varón. De eso estamos hablando aquí, que no se ayuda idónea para el varón, para él. ¿Sí? Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, sobre el varón, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, o sea, del varón, esto puede ser un problema aquí de traducción, ¿sí? Hizo una mujer y la trajo al hombre, la trajo al varón. Porque recuerde que hombre es la unión de principio femenino, de principio masculino y principio femenino. Pero aquí el varón está solo, entonces no es hombre, sino que es un varón. Se forma hombre cuando se une el varón y la hembra. Por eso es que Dios después le dice que he aquí que ellos son una sola carne. ¿Sí? Y los llamó Adán. Más adelante, vamos a ver si más adelante dice así. Que Dios los llamó Adán. ¿A qué? Al varón y a la hembra unidos. Dice que la presentó al hombre. Vamos a hacer una aclaración aquí. Habíamos dicho al principio que la existencia como tal está en su mayoría regida por los dos principios, masculino y femenino. Y que cada principio, escuche bien esto, y que cada principio posee su contraparte ligada a él mismo. ¿Qué es esto? Que el principio masculino tiene su contraparte femenina allí ligada a él mismo, simplemente que en un valor más insignificante. Por eso es que el varón es varón, porque la parte femenina casi no se siente, no se percibe, pero está allí ligada. Y la hembra es hembra porque la parte masculina que está con su contraparte masculina no se alcanza a percibir, es débil. Y esta parte femenina que dice aquí la palabra que Dios tomó una costilla fue lo que Dios apartó de Adán.
¿sí? Arrancó de Adán. Y de esa parte fue que Dios formó a la mujer. A la mujer. Por eso la mujer procede. Por eso dice más adelante el apóstol Pablo que la mujer procede del varón. No sé si usted ha puesto cuidado a esa parte que él dice que la mujer procede del varón, pero es por eso, porque es la parte femenina que está allí ligada al principio masculino, que aunque es débil está allí, y Dios de allí fue que formó esa mujer que luego le presentó a Adán, para que vayamos entendiendo mejor esto. Gloria a Dios. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Óigase, ¿de quién fue tomada? Del varón, ¿sí? La mujer fue tomada del varón, pero ¿qué fue lo que Dios tomó? Esa parte, esa contraparte del principio masculino, que es la parte femenina, que está allí, que aunque es débil, pero está allí, ligada a él. La tomó y de allí formó una mujer y la presentó al hombre. Ahora bien, sigue diciendo que la serpiente era astuta. Óigase bien, hay algo muy importante aquí que tenemos que resaltar. ¿Sí? Ya entendiendo que al principio Dios creó dos, varón y hembra, ¿sí? Y que esos dos forman a un único hombre, que fue el que Dios creó, a un hombre. Pero ese hombre lo creó varón y hembra. O sea, creó a un varón y creó a una hembra. Eso es lo que no se había entendido hasta ahora. Hasta el momento no era claro, pero lo estamos aclarando aquí. Porque allí en el escrito está, pero cuando uno le alcanza a dar el sentido y entiende mejor las cosas que puede comprender en sí lo que está diciendo el texto, cómo lo está diciendo. Que Dios creó a un hombre, pero lo creó varón y hembra, o sea, creó a un varón y creó a una hembra inicialmente. Que después esa hembra fue buscada y no se halló, es lo que nos está diciendo el pasaje bíblico. Por eso dice, y no se halló ayuda idónea para Adán, una ayuda idónea. No podemos buscar lo que no hemos creado. Desde la perspectiva del creador no puedo buscar lo que yo sé que no he creado. Pero sin embargo se buscó la ayuda idónea porque Dios sabe que al principio los creó varón y hembra. ¿Sí? Esa es la razón por la que después se busca la ayuda idónea. Pero al no encontrarse porque ella se fue, entonces Dios se vio en la obligación de tomar el principio femenino que estaba en Adán, que aunque débil, pero estaba en Adán, arrancarlo, tomarlo de él y de ese principio femenino formar la mujer que luego le presentó a Adán. Estamos resumiendo para que entendamos cómo es el asunto. Gloria a Dios. Y eso fue lo que... Y entonces por eso la mujer es tomada del varón. Porque del varón procede. ¿Sí? Pero sigue diciendo el pasaje bíblico que la serpiente era astuta. Aquí vamos a entrar en una parte más mística todavía y más profunda. Lo que vamos a decir aquí. Dice que la serpiente era astuta. Más que todos los animales que Dios había creado. Y la serpiente entró en diálogo con la mujer. Hasta el punto de llevar a la mujer a comer del fruto. Vamos a leerlo mejor. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Capítulo 3 de Génesis. Que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, vamos a leer rapidito para no alargarnos en la lectura. No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Óigase bien. Dice después el versículo 6, que aquí nos vamos a centrar para entrar en una parte más mística. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido,
el cual comió así como ella. Inicialmente podemos decir que esto está hablando acerca únicamente del árbol, de que Eva comió del árbol, pero cuando uno entra en la parte mística, la parte espiritual, uno se da cuenta que el dialogar con la serpiente es exponerse a un ambiente de hipnosis. Óigase bien lo que estoy diciendo. El dialogar con la serpiente es exponerse a un ambiente de hipnosis, porque la palabra de él es engaño, pero simplemente no es un engaño de palabras. Él crea toda una realidad de mentiras en la que envuelve a la mente del hombre. Óigase bien lo que estoy diciendo. Él crea toda una realidad de mentiras en la que envuelve a la mente del hombre. Por eso es que usted ve que cuando la mujer comienza a hablar con Eva, después de que, mejor dicho, cuando la serpiente comienza a hablar con Eva, después de que Eva termina de hablar con ella, dice que comenzó a ver el árbol bueno. O sea, ya el diablo con lo que le había dicho había creado una realidad, otra realidad diferente a la que Eva normalmente había visto en el árbol. Porque inicialmente había un temor y un miedo de acercarse al árbol, pero luego de que la serpiente le habla todas estas palabras, lo que creó fue una realidad alterna. Óigase bien lo que estoy diciendo aquí, que esto ya es parte mística. Creó una realidad alterna, creó una especie de hipnosis. No sé si usted ha tenido experiencias de hipnosis o ha visto a la gente que la hipnotizan. Ellos están en otro mundo, están viviendo una realidad diferente a la externa. Y eso pasó aquí con Eva. Después de que habló con la serpiente, lo que quedó fue bajo una hipnosis. Y en esa hipnosis, Eva está viendo que el árbol es bueno, que el árbol es codiciable y que el árbol es bueno. Sí, pero es porque está bajo ese trance. Por eso es muy delicado dejar que la serpiente le hable a uno, acercarse a hablar con el diablo. Eso es exponerse a un ambiente de hipnosis, de engaño. Es sumergirse en una realidad, en la realidad que el diablo le transmite a través de sus pensamientos a la mente. Y la mente la transmite al cerebro y el cerebro lo que pinta es esa realidad. Es por eso que ella comienza a ver el árbol bueno, porque está viendo la realidad desde la perspectiva de que el cerebro ya pintó por los datos que la mente le envió. Y la mente está enviando los datos que está recibiendo de la charla, del diálogo que tiene con la serpiente, que son los pensamientos de la serpiente. Óigase bien que esto es profundo. Entonces, ella comienza a ver el árbol de esta manera bueno, deleitoso, bueno para alcanzar sabiduría, porque no está viendo la realidad como tal, sino que está viendo la realidad que la serpiente le pintó con sus palabras. ¿Sí? Ahí la serpiente ya había cautivado la mente de Eva. Y no sé si usted ha puesto cuidado que cuando las personas las hipnotizan, ellas están en una realidad, pero por fuera están viviendo otra realidad. Allí es que utilizan estas personas que utilizan esta práctica de la hipnosis para abusar de las personas. ¿Sí? Para abusar de las personas. Y eso fue lo que hizo el diablo aquí. Óigase bien lo que estoy diciendo. Mientras Eva estaba viendo que el árbol era bueno y era delicioso y era bueno para alcanzar sabiduría, mientras ella estaba en esa hipnosis, en esa realidad alterna, el diablo estaba abusando de Eva. Óigase bien, que esto es más profundo todavía. El diablo estaba abusando de Eva. Y usted dirá, pero ¿usted cómo dice eso? Los resultados que vienen después nos corroboran lo que estamos hablando. ¿De qué resultado estoy hablando? Usted después ve que Adán y Eva tienen dos hijos y que Caín mató a Abel. ¿De dónde sacó Caín ese impulso de matar o asesinar? Si apenas estaban ellos dos en el mundo, no conocían la maldad, no conocían el asesinato, no conocían qué era matar. ¿De dónde pues sacó Caín ese impulso, esa idea? De la contaminación que la serpiente inyectó en Eva cuando a través de la hipnosis, que mientras Eva estaba viendo que el árbol era bueno para comer, el diablo estaba abusando de Eva y ella no se estaba dando cuenta porque estaba bajo esta hipnosis. La contaminó a ella después de tener un trato sexual con Eva. Oiga bien lo que estoy hablando. No simplemente fue que ella haya comido el fruto, sino que el diablo aprovechó ese espacio de hipnosis para abusar de ella. Y Eva comió del fruto
y dio a comer al marido, pero ya también estaba contaminada con la sujamá, que se llama eso, que es la esencia mala, la esencia perversa que el diablo inyecta o inyectó al mundo, por lo cual trajo muerte. ¿Sí? Se aprovechó de la ingenuidad de Adán y de Eva para engañarlos, cautivar sus mentes, y mientras cautivó sus mentes, se aprovechó de manera carnal de Eva, la contaminó, y por eso vemos después a un Caín que sin ninguna razón mató a Abel. ¿Y de dónde salieron esos principios de asesinato? Adán y Eva eran puros. En el mundo no existía la maldad, apenas estaban ellos dos. La muerte no era algo que experiencial hasta ese momento. Entonces, ¿cómo hizo este hombre Caín para llegar a ese nivel de pensamiento, de matar a Abel? ¿Por qué? Porque Caín fue hijo de esa contaminación que el diablo inyectó en Eva. Esa es la razón por la cual vemos después a un Caín que mata a Abel sin ninguna razón. Porque si ponemos a analizar el principio, vemos que la muerte, la maldad no tiene lugar. Hasta ese momento no había lugar a la maldad. Entonces, ¿de dónde saca Caín ese impulso de su jamá o la contaminación que el diablo inyectó en Eva cuando tuvo relación con ella? Óigase bien. Ese es el trasfondo de que Eva haya visto el árbol delicioso, estaba bajo una hipnosis. Dice que comió ella y también dio a su marido a comer. Yo dije una palabra muy importante: por la ingenuidad. ¿Por qué? Hay que entender que esto que es crucial en la existencia. El principio masculino y el principio femenino para formar al hombre tienen que estar en una completa y estrecha comunión. Cuando se separan los dos, el uno siendo la sabiduría y el otro, hablando en términos místicos, siendo la inteligencia. La mujer es la parte inteligente y el hombre es la parte sabia del hombre. Y tienen que estar en un continuo intercambio para funcionar bien. Pero cuando Dios arrancó a Eva de Adán, entonces lo dejó sin la parte intelectual, por decirlo así, y para volver a Adán a dotarse de esa parte intelectual tenía que estar en comunión, en copulación con su mujer. A ver, voy a explicar algo más profundo todavía. Cuando Dios arranca a Eva de Adán, hablando místicamente, es como si hubiese arrancado la inteligencia de Adán. ¿Sí? Místicamente, la mujer es Binah o la inteligencia y el hombre representa la sabiduría. Cuando Dios arranca a Eva de Adán, lo que lo deja es sin la capacidad de resolver problemas, ¿sí? Sin la inteligencia. Y esa era la razón por la cual ellos tenían que estar unidos, fructificar lo que Dios le dijo. Pero la serpiente aprovechó esta debilidad en la que el hombre entró cuando le arrancaron a Eva para engañarlos, para cautivar sus mentes, porque bajo esa debilidad era muy fácil que él tomara ventaja. Porque si vemos cuando Adán estaba completo, o sea, el varón y la hembra estaban unidos, el diablo no pudo acercarse siquiera a Adán. Pero después de que entró en esta debilidad, entonces le fue muy fácil al diablo cautivar a Eva, cautivar su mente, envolverla en una realidad mentirosa, mientras él fuera de esa realidad estaba haciendo sus fechorías con el cuerpo de Eva. Y yo quiero que usted aquí se abra, no se cierre, sino que abra su entendimiento, porque esto es muy corroborable. Usted hoy en día puede ver cómo las personas que saben el método de hipnosis
hipnotizan a las personas y las envuelven en una realidad totalmente diferente a lo que externamente está pasando con ellas. Y mientras la persona piensa que es un perro, o que está en una casa, o que está en un lugar X, por fuera, el que está por fuera de esa realidad, lo que está haciendo es lo que quiera con el cuerpo de esa persona. Eso pasa con la hipnosis. Y eso fue el método, la técnica que el diablo utilizó aquí para traer doble contaminación, doble pecado a la humanidad. Primero comieron y segundo la contaminación espiritual que el diablo transmitió a Eva a través del acto sexual que hizo con ella. Entonces, vamos a hablar aquí acerca de la sincronización de cuerpos. O sea, esto que estamos hablando da la entrada a un tema que es sincronización de cuerpos, que es muy importante para las parejas que están recién casados, que se van a casar. ¿Por qué? Porque esto sigue aconteciendo. El diablo, cuando hay una pareja que recién casado, él busca la manera de que el matrimonio no se consume, no llegue a su consumación en ese tiempo. ¿Para qué? Para él traer un espíritu e inhibir o invalidar o deteriorar la sincronización de cuerpos que debe realizarse en los primeros días. Cuando el hombre conoce a su mujer, se debe de realizar continuamente, en continuidad, el acto sexual. Que haya momentos tal vez para comer o algo así, pero este acto sexual debe llevarse a un punto en que los cuerpos alcancen la sincronización. Debido a que la gente no conoce estas cosas, no llega a la consumación total del matrimonio, y por eso hay muchos matrimonios en deterioro que no se comprenden. ¿Por qué? Porque los cuerpos tienen que sincronizarse. Porque recuerde que el principio masculino y el principio femenino tienen que llegar a complementarse. Y hasta que no haya esa complementación, entonces no van a funcionar como un hombre perfecto. Y eso es lo que el diablo busca a impedir. Esos primeros días de matrimonio, él trata de meter un espíritu allí que les impida al varón y a la hembra alcanzar la consumación. ¿Para qué? Para que no lleguen a alcanzar la perfección. Esto es muy importante conocerlo, porque esta es una de las tantas causas de que los matrimonios no lleguen a ese éxito, a ese clímax, y a ver esa bendición que debería fluir cuando el varón y la hembra se encuentran, porque dice que el que haya esposa haya el bien y alcance el favor de Jehová. Y la bendición viene, pero por causa de la imperfección de la serpiente que impidió que el matrimonio llegara a esa consumación y que los cuerpos se sincronizaran, las bendiciones no se ven como se deberían ver o no fluyen como deberían fluir. O sea, todo esto que estamos hablando tiene que ver con lo místico y es muy importante para la vida. ¿Sí? Y es bueno que usted lo comprenda, que se abra de pensamientos y no se cierre, sino que usted abra el entendimiento y permita que el conocimiento le alcance el intelecto, le alcance la mente, le alcance el alma. Porque conociendo estas cosas vamos a, a lograr que muchos de ahora en adelante le sepan pelear al diablo en esa batalla. Yo me acuerdo que hablando de esto de la sincronización de cuerpos, hace unos días o el año pasado se casó una pareja de jóvenes y el Señor me quiso regalar esta enseñanza. Él me llevó a ese lugar en la noche en la que el hombre, el hermano estaba con la hermana y iban a tener intimidad. Obviamente no me dejó entrar en el cuarto, pero afuera se podía escuchar lo que estaba pasando adentro. Y me permitió escuchar y entender lo importante que es consumar, llegar a la consumación del matrimonio en esta primera etapa, esta primera noche y los días que siguen, es de entrar en el acto sexual con frecuencia, con continuidad, para que se logre esa sincronización de cuerpos, porque es muy importante, tan importante que el mismo Señor viene a asistir este acto sexual. Óigase bien, ¿cómo fue la experiencia? Estábamos con unos amigos, con unos hermanos allí
en el pasillo del cuarto de donde se iban a quedar los esposos. Y cuando vino el recién casado, entró, ya la hermana, ya la esposa estaba ya esperándolo en el cuarto. Y, y a mí se me permitió escuchar que la hermana, o sea, la esposa decía, no puedo, me duele. Y el Señor le decía, tú puedes, vamos, sí, sí puedes. Óigase bien cómo es de serio esto. Ella decía, no, me duele. Y el Señor le decía, tú puedes, vamos, tú puedes. O sea, es tan delicado esta parte fuera de cualquier idea perniciosa que cualquiera pudiera imaginarse o tener allí. No, esto es serio. Es tan delicado esta parte que el mismo Señor, que el mismo Jesucristo viene a asistir esta, este, este acto sexual. ¿Sí? Para animar, para que se llegue a la consumación del mismo. Porque si no se llega a la consumación, se le da lugar al diablo de que venga y traiga cualquier espíritu y que les impida de ahí en adelante llegar a la consumación y por ende a la sincronización de cuerpos. Los cuerpos tienen que ser sincronizados para que lleguen a ser uno, como dice Dios más adelante, y lo llamé uno, y lo llamé Adán. Lo llamó como Adán, lo llamó uno. Por esto dejará el padre al hombre, a padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero para llegar a esa sincronización de ser una sola carne, juega un papel muy importante el acto sexual en esos primeros días. Debe ser continuo, debe ser mejor dicho, por eso se le da un año, para que en ese año entre en sincronización con su mujer, porque eso va a ser para toda la vida. De allí que es muy importante que las parejas que se van a casar entiendan que esos primeros días, esa primera noche en adelante, tiene que haber un acto sexual continuo hasta alcanzar esa sincronización. Porque si no, se le va a dar lugar al diablo a que entre a truncar bendiciones para que traiga otras malas energías dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque no se alcanzó la sincronización, porque no se alcanzó la consumación. Todo esto lo podemos incluir de aquí. Esto que estamos hablando de lo que pasó con Adán y Eva. Es la razón por la que Adán y Eva no pudieron consumar el matrimonio allí en el jardín de Edén. Si usted presta atención, ellos no consumaron el matrimonio en el jardín de Edén. ¿Por qué? Porque se le dio lugar al diablo. ¿Por qué? Porque Adán, Adán no, ¿cómo decirlo? Ambos quedan en una condición débil, ¿sí? Y el diablo no perdió tiempo, más bien decir, el diablo no perdió tiempo. Tan pronto Dios arrancó a Eva de Adán, cayó Satanás para envolverlos, porque ese era el momento vulnerable, ¿sí? En que él podía engañarlos. Porque de que si Adán hubiese entrado en copulación con su mujer allí con Eva en el jardín de Edén, antes de que el diablo los interviniera, entonces las cosas serían diferentes. Pero no hubo esa copulación, así que no hubo ese intercambio de información, ¿sí? Lo que se realiza en esos primeros días que yo hablo de la sincronización de cuerpo es un intercambio de comunicación de información que se efectúa a través de la copulación o el acto sexual de varón y hembra. Ellos intercambian información allí para que el hombre vuelva a su condición inicial, original, que es su inteligencia, y la mujer adquiera sabiduría, por decirlo así. Pero como no consumaron el matrimonio, entonces le dieron lugar al diablo y el diablo vino y destruyó. De allí la importancia de consumar el matrimonio en ese primer día, en esa primera noche, esos primeros días. Un acto sexual continuo puede garantizar esto, ¿sí? Y que los dos entiendan que esto más allá de tener un placer es sincronizar los cuerpos, buscar una bendición plena,
completa, que no sea estorbada. O sea, las parejas deben entender esto, que en esos primeros días se puede jugar, se está jugando el resto de su vida como pareja. ¿Sí? Que los dos deben de poner de su parte para alcanzar esa consumación, para alcanzar ese clímax, para alcanzar ese intercambio de información que sincronice los cuerpos, que lleve al hombre a un estado perfecto, así como a la mujer. Gloria a Dios. Vive Cristo. Bueno, amados, esto quería compartir con ustedes lo que aconteció allí con Adán y Eva en el jardín de Edén. ¿Sí? Primero vamos a hacer un resumen. Primero entendemos que Dios creó a dos, varón y hembra, a un varón y a una hembra, y los puso para que multiplicaran. Sí, pero la hembra no se halló. No se halló, eso es lo que dice, y no se halló una ayuda idónea para Adán. A esa hembra los sabios judíos la llamaron Lili. Después Dios arrancó a Eva, al principio femenino, que particularmente está allí ligado con el principio masculino, la arrancó de Adán, del varón. Y porque no llegaron a la consumación del matrimonio, no iniciaron el acto sexual a tiempo, entonces le dieron lugar al diablo. Y el diablo se aprovechó y se llegó primero a Eva, la contaminó y después confundió también a Adán. Hasta el punto que los primeros hijos de Adán y Eva fueron conforme, a la pauta del maligno. Y vemos como prueba a un Caín que mata a Abel, que sale con una maldad que no se explica de dónde la sacó. Bueno, la explicación es esa, que el diablo, mientras hipnotizó a Eva, se llegó a ella y la contaminó. Porque eso es lo que pasa en el mundo espiritual. Las personas que están acostumbradas a entrar al mundo espiritual se dan cuenta que ese es el método que utilizan los brujos también, para engañar a los espíritus, que todavía la mente es débil. Todo lo que se habla en el mundo espiritual, si la mente es débil, lo que la mente va a hacer es tomar esa información y enviarla al cerebro, y lo que hace el cerebro es crear una realidad. Y mientras el hombre está en esa realidad, el que está fuera de esa realidad está haciendo lo que le da la gana con el cuerpo del hombre afuera. Esto pasa en el mundo espiritual continuamente. Es la manera de operar de esta sabandija. Brujos, hechiceros, el diablo, todos utilizan este método. Por eso el apóstol Pablo dice que hay que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia. Esto habla precisamente de eso, de guardar la mente, de llevar todo pensamiento, enviar todo pensamiento a que el cerebro lo ejecute, a que el cerebro lo represente. Por eso dice que hay que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, de la palabra de Dios. Eso lo logra una mente fuerte, fortalecida en Dios. Que no le da lugar a todo pensamiento, que no lo lleva, sino que analiza, examina si es conforme a la justicia, si es conforme al bien, y si ve que no conviene, entonces no lo desecha. Pero lamentablemente la mente del hombre, en esa condición, todo lo que se le habla lo envía directamente al pensamiento y crea automáticamente una realidad con lo que se le está hablando. A mí me tocó sufrir muchos de estos ataques al principio cuando estaba, y todavía estamos en esa guerra, porque es el método que más usa el enemigo para engañar al espíritu del hombre, crearle una realidad alterna. Y si el hombre la cree, entonces esa realidad lo aprisiona. Óigase bien lo que estoy hablando. Esa realidad termina aprisionando al espíritu del hombre. Mire que la realidad la crea el propio cerebro, y el propio cerebro envuelve al espíritu del hombre en una realidad totalmente diferente a la realidad que externamente uno podría estar esperando vivir. Pero con el tiempo esa realidad interna del espíritu es la que se manifiesta en nuestra realidad externa. Bueno, gloria a Dios. Esto es como que un poco más profundo, pero es lo que está pasando en el mundo espiritual, en la realidad. De allí que tenemos que tener mucho cuidado
pensamientos que llegan a nuestra mente. Por eso hay que llevarlos cautivos a la obediencia, para cuidar de que la mente todo lo pase al cerebro, porque el cerebro, como ya dije en otro video, es una máquina de realidad. Gloria a Dios. Bueno, comenzamos hablando de Adán y Eva, ya vamos aquí. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Así que, amados, tenemos una información que muy pocos la tenían clara. Creo que con lo que hemos hablado hoy aquí, a muchos les puede aclarar muchas cosas o inducirlos a escudriñar por ellos mismos para entender mejor lo que se está hablando allí. Mientras más escudriñamos esta palabra, más entendemos. Y esa es la invitación siempre, a escudriñar, a llegar a lo profundo, a ir más adentro. Esperamos, amados, que esto les edifique, les sirva para alentarlos a buscar más, a indagar más, a comprender mejor esta verdad. Le invitamos a que compartan el video, el mensaje. Otro puede ser muy edificado. Como siempre digo, lo que a mí probablemente no me llega, puede que a otro sea el activante que estaba esperando, que necesitaba para despertar. Así que compartamos. De gracia recibiste y da de gracia, dice. Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad. También si hay amigos allí que todavía no tienen claro que su alma necesita ser salva, yo les digo que nuestras almas necesitan, requieren la salvación. Y Jesucristo la da de gracia. Dice que todo el que invocare su nombre será salvo. Que el que cree en Jesucristo recibe salvación para él y para su familia. Así que simplemente hay que creer que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mí y que Él puede salvar mi alma y confesarlo de esa manera. Y allí donde yo estoy, si confieso esto, puedo recibir la salvación, tan pronto como lo hable. Así que Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad. Recuerde, mística cristiana, comparte el video. Estamos tratando de llevar la predicación a otro nivel. Con ciencia y con inteligencia, dijo Dios. Comparte el video, suscríbete al canal. Sea de bendición tú para otros y que este video sea de bendición para otros. Compártelo. Dios te bendiga una vez más.